El Ministerio Internacional Luz de las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora. Tengo mi Biblia abierta en el libro de San Mateo, en la página 909, según mi Biblia, en el capítulo 27 del libro de San Mateo. Según cuenta la Escritura en esta historia, en esta parte de la historia, esos tiempos eran los tiempos en los cuales el Señor Jesús estaba aún cumpliendo la tarea que Dios le había encomendado. Y dice la Biblia que ya en los tiempos finales al Señor lo habían arrestado, había declarado ante el sumo sacerdote, luego lo llevaron ante Pilato. Pilato se lo envió a Herodes, y Herodes lo azotó, le puso una vestidura de rey, le escarneció, se burló de él, y luego se lo devolvió a Pilato. Entonces Pilato no sabía qué hacer. Tenía ahora en sus manos la responsabilidad de marcar el futuro de aquel hombre a quien parte del pueblo amaba y gran parte del pueblo odiaba y aborrecía. Entonces buscaba la forma de soltarlo. Sin embargo, los sacerdotes y los principales de la sinagoga hacían tal presión que habían logrado convencer a gran parte del pueblo, y el pueblo decía: crucifícale, crucifícale. Él les dijo: yo lo voy a azotar un poco y luego lo largo, porque no encuentro mal en él. Entonces la gente decía: no, crucifícale, mátale. Entonces Pilato dijo: yo tengo que soltarles un preso en estos tiempos de fiesta, la fiesta de las Pascuas. Así que les voy a soltar a Jesús. Y la gente empezó a pedir a Barrabás. Decían: Barrabás, Barrabás. No le quedaba otra. Pilato estaba encerrado por la decisión y por la presión del pueblo. Entonces Pilato alargaba los tiempos y quería de alguna manera soltar a Jesús, dejar libre, porque sabía que era un hombre justo y que no había cometido ningún pecado. Él dijo: lo he enviado a Herodes y no le halló pecado alguno, y ahora yo tampoco le hallo pecado alguno. Sin embargo, mientras él más esperaba, dice que la gente se violentaba cada vez más. Eso forzó a Pilato a tomar una decisión y una determinación. Y esto está relatado aquí en el libro de San Mateo, página 909, según mi Biblia, capítulo 27. Dice la Biblia en el versículo 24: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y vamos a recibir un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso. Tu alabanza y tu adoración tienen que oírse allá en el trono de Dios. Aleluya y aleluya. Digno es Él. Dice la Biblia que entonces Pilato, cuando vio que esta no adelantaba nada, que el asunto iba para peor, dice que entonces delante del pueblo tomó agua y se lavó las manos. Dijo: yo soy inocente de lo que ustedes van a hacer. Así que de ahí en más Pilato le dio la orden a los soldados para que le crucifiquen. Pilato intentó quedar libre. Él quedó convencidísimo de que estaba libre de la sangre de un hombre inocente, de lo que iba a ocurrir en aquel momento. Él pensaba que iba a quedar totalmente libre. Al lavarse las manos, él dijo: bueno, ustedes lo hacen, pero sin embargo había una gran responsabilidad. Jesús le había dicho antes a Pilato, cuando el Señor estaba ante Pilato, y le dijo: ¿acaso tú eres el rey de los judíos? Le dijo Pilato, y el Señor Jesús dijo: tú lo dices. Y le hacía más preguntas y más preguntas, y el Señor se quedaba callado. Pilato, enojado, le dijo: ¿acaso a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para quitarte la vida? ¿No sabes que tengo autoridad para matarte? El Señor le dijo: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiese sido dado de lo alto. Por lo tanto te digo que aquellos que a ti me entregaron tienen más pecado que tú. Dándole a entender que Pilato no iba a poder lavarse las manos y quedar limpio de culpa y de cargo.
Por más que él intentó tomar distancia de esta situación, quedó con pecado. Hay momentos que el no actuar, hay momentos que el no tomar una decisión, hay momentos que el quedarse estático, que el no querer entrometerse en la situación, parecería que fuese la mejor actitud, parecería que fuese la actitud más sabia, la actitud más correcta, la actitud que te deja al margen de todo problema. Sin embargo, a veces el no entrometerte en asuntos que debes estar, que debes entrometerte, te hace culpable, te hace participante de un pecado. Pilato se lavó las manos, pero él fue participante de la muerte del Señor Jesús. Su actitud fue un hecho desesperado para intentar quedar bien con Dios y con el diablo. Pilato no quedó bien ni con Dios ni con el diablo, con ninguno de los dos. Pilato quedó a la mitad de camino. La Biblia dice que los que están a la mitad de camino, la Biblia les llama tibios. Y esta clase de gente, dice la palabra, que Dios los va a vomitar de su boca. A los que se quedan a la mitad del camino, la Escritura a esa gente le denomina tibio. Yo antes era un tibio, y el solo hecho de pensar que Dios me iba a vomitar de su boca me causaba temor, impresión. El solo hecho de pensar de que Dios podía desecharme en algún día, a pesar de que yo quiera agradar a Él, pero no del todo, a pesar de que quiera estar con Él, pero no del todo con Él, a pesar de que quiera amarle, pero no del todo. La Biblia dice, más bien, es mejor que fuese frío o caliente, pero no tibio, no tibio. La actitud de Pilato fue una actitud tibia, una actitud cómoda. Él dijo, yo me lavo las manos de este pecado y hasta ustedes. Yo soy limpio, dijo él, inocente. Pero con una mano en tu corazón, ¿de verdad piensas que Pilato fue inocente de la muerte del Señor Jesús? ¿Crees de todo corazón que Pilato quedó al margen de esta situación? No podría haber un Cristo crucificado sin un Pilato en el gobierno en aquellos días. No podría haber un Cristo crucificado sin una clase de sacerdotes dispuestos a mantener su poder y a mantener su estatus a costa de cualquier precio. No podría haber un Cristo crucificado y un Cristo maltratado si no había un rey como Herodes. Dice que cuando Pilato le manda a Herodes, porque Pilato dijo, bueno, esta es la salida, porque escuchó de que le decían Galileo, entonces dijo, esta es la jurisdicción de Herodes, y le mandó a Herodes como sacándose el bulto de encima. Cuando Herodes le recibió, dice que le recibió contento, porque hacía tiempo que quería conocer al Señor Jesús, porque había escuchado acerca de sus muchas señales y de sus muchos milagros, y él tenía la expectativa de que el Señor Jesús haría un milagro en su presencia. Pero cuando el Señor Jesús llega a presencia de Herodes, Herodes se lleva una gran sorpresa, porque en lugar de encontrarse con un hombre que estaba haciendo señales y prodigios del cielo, se encuentra con un hombre que estaba indefenso, que, como dice la Escritura, enmudeció y no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue contado. Cuando Herodes le vio, le menospreció y le aborreció. Dijo, este es el milagrero, este es el que turbaba a toda Israel. Así que este era el famoso rey de los judíos. A ver, di algo, danos una señal. Y el Señor no respondía palabra alguna. Así que Herodes se enfureció con él. Le mandó a poner una túnica de rey. Hizo que sus soldados le golpeen, que le azoten. Y luego dijo, mándenselo de vuelta, mira. Y aquel día dice que Pilato y Herodes se hicieron amigos, ¿sabías? Estaban peleados. Y aquel día se hicieron amigos. Amigos, porque ahora tenían algo en común, los dos estaban en contra de Dios. Tal vez hay personas que no se pueden ver la cara, pero cuando se juntan a criticar a un creyente, ahí se hacen amigos, ahí se ponen del mismo bando. Cuando quieren criticar a alguien, tal vez entre ellos no se quieren, se dan vuelta y dicen, este no lo aguanto, pero este es un muerto de hambre, dice el otro. Pero cuando se juntan y tienen que criticar a un tercero, ahí nomás se amigan enseguida.
sí, pero vos viste aquel, es un traicionero. Y los dos hablan como si fuesen grandes amigos. La actitud que tomó Herodes y Pilato, se amigaron aquel día, andaban como íntimos. ¿Y qué era lo que los unía? El desprecio hacia la obra de Dios, el desprecio hacia la voluntad de Dios. Los dos despreciaban a Jesús. Los dos le menospreciaron. Tuvieron enfrente suyo al Salvador del mundo. Tuvieron enfrente suyo al Creador del cielo y de la tierra, al que puso a cada estrella en el universo y a cada una le llama por su nombre, dice la Biblia. Lo tenían enfrente. Pero dijeron, este hombre, pero vaya a saber quién es. Enfrente le tuvieron. Le vieron cara a cara, cosa que ni profeta, que ni siervo de Dios, que ni pastor, ni evangelista, ni el gran predicador, tal vez de estos últimos tiempos pudo ver. La Biblia dice que en un momento el Señor Jesús le miró a los discípulos y le dijo, dichosos ustedes, le dijo él. Y los discípulos decían, ¿por qué? Siempre hay personas que tienden a menospreciar lo que tienen. ¿Por qué somos dichosos? Porque ciertamente, dijo él, hombres de Dios y profetas desearon ver lo que vosotros estáis viendo hoy y no pudieron. Pilato tuvo el privilegio de contemplarle a Jesús cara a cara. Herodes también. ¿Cuántos hombres alrededor del mundo hoy daríamos cualquier cosa para poder estar una hora frente al Señor Jesús hablando con Él? Sin embargo, ellos tenían algo en común. Los dos menospreciaron la orden de Dios. Tal vez tienes a la vuelta de tu casa una iglesia llena del poder de Dios. Una iglesia de la cual tal vez se hablará a través de los años. En la actualidad hay obras. Hay lugares donde ocurrieron ciertas bendiciones hace 20, 50, 70, 100 años, de los cuales todavía se sigue hablando. Pero seguramente en aquellos días donde ocurrió aquel gran derramamiento de Dios, a 2 cuadras de ese lugar vivía un incrédulo que decía, ahí, esa iglesia de los locos. En esa iglesia la gente grita, la gente se tira al piso, y no saben que tal vez fue una de las cunas de un despertar de la iglesia, de un despertar del pueblo de Dios. Una de las cunas del movimiento, de un movimiento evangelizador y misionero que recorrió todo el mundo. Pero en su tiempo menospreciaron lo que tuvieron cerca. Herodes y Pilato, los dos menospreciaron la obra de Dios. Y dice que andaban como íntimos amigos aquel día. Aquel día se amigaron. Así que Herodes le mandó a Jesús nuevamente. Y cuando Pilato recibió a Jesús, tenía que dar una solución. El Señor ya le dijo, aquel que me entregó a ti, mayor pecado tiene que tú, porque tú también tienes pecado. Sin embargo, Pilato le entregó y se lavó las manos. Dijo, yo inocente. Inocente de lo que vaya a suceder con este hombre. Mentira, él intentó ser inocente. Así como hoy hay funcionarios que dicen, yo no hice nada, yo no robé. Pero sabías que estaban robando y te quedaste de brazos cruzados. Te lavaste las manos diciendo, yo no robé. Pero sabías que alguien estaba robando. Eras participante de una u otra manera. Un encubridor necesario, un elemento necesario. El no hacer nada no te deja libre del pecado. El no hacer nada no te deja libre del peso o de la carga de pecado. Hay personas que no salen a predicar el mensaje. El Señor Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad. Es una orden del Señor, no es un parecer. Es una orden del Señor. Hace algún tiempo hablaba con cierto creyente y me decía, lo que pasa es que a mí me cuesta esforzarme y seguir en Dios. Me cuesta ir a la iglesia, me cuesta fortalecerme. Parece que no tengo ganas, parecería que estoy mal. Yo le digo, mirá, a veces por 300 pesos o $300 tenés que ir y aguantar a un jefe que te trata como un esclavo, que te insulta, que te rebaja delante de todos. Y lo soportás, ¿cierto? Y sí, me decía. Y compartís 8 o 10 horas en un trabajo con gente a quien en muchos de los casos vos no querés. Gente que no tiene tus mismas ideas. Gente que te hace la vida imposible. Compañeros de trabajo que son difíciles de llevar. Pero lo haces, ¿cierto? Y sí, son